Muy buenas tardes. En el día de hoy estamos reunidos para la charla de aproximación al trauma pediátrico. Mi nombre es Javier Alfonso Aguilar, soy pediatra de la Fundación Hospital de la Misericordia, OMI, y del Hospital Universitario San Ignacio, y mi labor está en el servicio de urgencias y la unidad de cuidado intensivo de estas instituciones. Entonces, a partir de este momento vamos a tratar de hablar de este tema. Y como primera parte, en todo paciente con trauma, lo primero que debemos ante cualquier paciente que tenemos con algún tipo de trauma o politraumatismo es evaluar el triángulo de aproximación pediátrica, apariencia, trabajo respiratorio y circulación, evaluar los signos vitales y evaluar el mecanismo de trauma y la evaluación primaria. ¿Qué debemos saber al respecto al trauma? ¿En qué estamos en atención prehospitalaria a nivel Colombia y Latinoamérica? ¿Hay escalas para evaluar el trauma? ¿Qué mata más al niño con trauma? ¿Cuál es el abordaje inicial? ¿Qué laboratorios pedir? ¿Qué imágenes pedir? Y en trauma craneoencefálico como último ítem que vamos a tratar de tocar aquí en TAC. Ante todo y siempre es una de mis premisas, el buen observador hacia el maestro. Tenemos que aprender a mirar a nuestros pacientes. Entonces tenemos que ser muy visuales, como es una de las características que creo que tenemos que tener cada uno de nosotros los pediatras. Y recordar que de las características del politrauma en nuestro medio se da muchas veces por imprudencia, negligencia, como podemos ver acá, un accidente en bicicleta sin los mecanismos de protección y un accidente con vehículo automotor, o esto que vemos a todos los días en nuestras calles de Colombia, o vehículos de caídas en actividades recreativas, pero igual sin los mecanismos o sin las actividades de protección. Aparte de esto, y como decía anteriormente, tenemos que tener en nuestro medio y recordar que en atención prehospitalaria, primero, creo que estamos ante una situación muy precaria del desarrollo de esta parte a nivel interhospitalario, pero cuando transportamos un paciente politraumatizado, sea pediátrico o de adultos, tenemos que plantearnos que el paciente sea el correcto, trasladado en el tiempo correcto al sitio correcto. Y eso hace que nosotros debamos conocer el sistema de salud de cada ciudad donde nos movemos como personal asistencial y de nuestro departamento y país para saber cuál es el sitio idóneo donde debe ir el paciente. Entonces, ejemplo, en la ciudad de Bogotá hay 2 o 3 instituciones que tienen servicio de cirugía pediátrica 24 horas y servicio de neurocirugía pediátrica con neurocirujano presencial. No son más de 2 o 3 también a nivel de Bogotá. Y esto es importante por los tiempos para disminuir el riesgo de morbimortalidad asociada por demoras en la atención en los pacientes con politraumatismos serios. No vamos a dejar de lado en la aproximación del trauma pediátrico lo que es en un momento dado el ATLS, pero vamos a tratar de darle un enfoque adicional que se ha planteado en diferentes textos a nivel mundial en los últimos años. Entonces hay algunos artículos que han planteado las perlas del manejo del trauma pediátrico, las cuales son 10. Entonces el primero, seguir los principios del ATLS. Segundo, el transporte del paciente adecuado. Tercero, mantener la oxigenación en todos los tiempos. Cuarto, tener cuidado con la taquicardia persistente. Entonces, estar evaluando constantemente el índice de choque, que lo hablaremos posteriormente. 5, tener en mente sitios atípicos de hemorragia significativo. 6, transfundir hemoderivados cuando sea necesario. 7, evitar hipotermia. Octavo, optimizar la analgesia. Noveno, el acompañamiento de los padres. Y décimo, pensar en trauma no accidental, que cada vez desafortunadamente es más frecuente en nuestro medio, siendo aproximadamente el 15% de todo trauma en los servicios de urgencia pediátrica. En esta foto, para mostrar y plantear la opción de que cada paciente que nosotros manejemos con un politraumatismo o con situaciones críticas, debemos plantearnos la estrategia directa, que involucra la D de detección, la I de intervención, la R de revaloración, la E
C de comunicación efectiva y la T de trabajo en equipo. Como vemos en esta diapositiva, hay 4 personas y cada una, ¿sí?, con una actividad diferente dentro del manejo del paciente crítico pediátrico y como se darán cuenta en un momento antes de la pandemia. A continuación vamos a ver una cantidad de imágenes, porque como dije anteriormente somos más visuales que auditivos, en las cuales vemos que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces vemos acá un trauma craneoencefálico en un paciente con un hematoma epidural, edema cerebral, desviación de la línea media, acá unas fracturas múltiples de el cráneo. En esta resonancia magnética vemos un trauma raquimedular importante con diferentes fracturas y compromiso de la médula espinal. En esta, una cantidad de líquido en el hemitórax izquierdo que en el contexto de un paciente con trauma nos hace pensar en un hemotórax que podría ser masivo según el volumen que tenga, y lo hablaremos posteriormente. Y si me quieren creer, en la parte de arriba tiene un neumotórax, entonces es un hemoneumotórax. En esta, un neumotórax, ¿sí? Y en esta imagen de TAC abdominal, un trauma hepático con líquido en la región costal adicional asociado a un trauma esplénico, que son las 2 lesiones más frecuentes en el trauma abdominal cerrado en el paciente pediátrico. En esta vemos unas múltiples fracturas a nivel de la cadera y del fémur de esta cadera que vemos a la izquierda, a la derecha, y una fractura abierta que pues es parte del contexto del politraumatismo. Una fractura del cuello de fémur. Y ya entrando en materia, tenemos que recordar, ¿sí?, que el trauma es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Y se plantea que 1 de cada 6 niños, ¿sí?, consulta por algún tipo de trauma. La principal causa de mortalidad en países desarrollados es el trauma. Se dice que hay alrededor de 10.000 a 11.000 muertes por año en Estados Unidos, y se dice que de 100 traumas, el 1% de niños fallecen. ¿Y por qué fallecen? Principalmente por problemas para asegurar la vía aérea, para ventilar el paciente e incapacidad para reconocer esta alteración de insuficiencia respiratoria aguda, y problemas para tratar el trauma de abdomen y el sangrado intracraneano, principalmente por fallas en el reconocimiento de este tipo de traumas. En estas gráficas del 2014, pues vemos cómo los números de pacientes que por traumatismos llegan a los servicios de urgencias, a las unidades de cuidado intensivo, a las áreas de hospitalización, y esta gráfica principalmente para mostrar, ¿sí?, qué tan importante es en la no supervivencia del trauma cráneoencefálico y el trauma de tórax, que es lo que a nosotros principalmente nos preocupa, pero que en un país como Estados Unidos el trauma de extremidades o de pelvis tienen un porcentaje importante de mortalidad que puede llegar a ser tan importante como el trauma cráneoencefálico. Entonces, en pediatría hay que recordar que más del 80% del trauma es cerrado. Las lesiones accidentales continúan siendo la mayoría, pero desafortunadamente el maltrato infantil va en aumento, y desafortunadamente en esta época de pandemia, con el confinamiento, hemos visto aumentados los casos de traumas no accidentales, tanto traumas contusos como quemaduras, por el confinamiento de los niños por más de 150 días en casa. Se consideran trauma que el 18% de las muertes se consideran evitables, que el 80% de las mortalidades por traumas tienen relacionado el trauma craneoencefálico, y desafortunadamente los pacientes con politraumatismos quedan con una morbilidad crónica desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico de una forma importante, hasta en un 40%. Entrando en materia de la epidemiología local, en el año 2016 salió este artículo en el Journal de Cirugía Pediátrica, en el que se evalúa el trauma pediátrico en un hospital general en Cali, en la Fundación Clínica Valle de Lili, en el que se muestra que el 80% de las muertes causadas por trauma son atribuidas a violencia, el trauma cerrado es del 68%, el penetrante el 21%, y las caídas es el mecanismo más frecuente, 42.5%, el 29.3% por violencia, y accidentes de tráfico el 17.4%.
Y una de las cosas importantes de estas estadísticas de la ciudad de Cali es que en el trauma craneoencefálico el 90% son traumas craneoencefálicos leves a moderados y menos del 10% tiene un trauma craneoencefálico severo, que es lo que generalmente nos preocupa a nosotros en los servicios de urgencias, pero también tenemos que aprender a manejar el trauma craneoencefálico leve y lo hablaremos al final de la charla. Con respecto al mecanismo de trauma, hay esta tabla sacada del ATLS, hay que recordar que es diferente si tenemos el paciente como peatón, como ocupante de vehículo, como caída de altura o caída de bicicleta, y teniendo en cuenta si se consideran que son lesiones por baja velocidad o por alta velocidad, si en ocupantes de vehículos con cinturón o sin cinturón, del tipo de caída de altura, si es baja, media o alta, y en bicicleta, si es sin casco, con casco, o el problema fue el impacto del manubrio, porque las lesiones van a ser diferentes. Y acá para recordar que, digamos, en los ocupantes de vehículo, en los pacientes que van con cinturón, el trauma de tórax y abdomen es muy importante, y recordar las fracturas de columna lumbar, generalmente L2, L3, la fractura de Chance, y en la caída de bicicleta, el impacto manubrio y las lesiones intraabdominales, principalmente de víscera hueca y de páncreas, que nos pueden generar algún tipo de dificultades diagnósticas si no pensamos en este tipo de lesiones. Con respecto a la evaluación de la severidad del trauma, tenemos diferentes escalas de evaluación y vamos a mencionar y nos vamos a enfocar principalmente en dos, ¿sí? Para que nos las llevemos para casa, que son probablemente las más fáciles de documentar, como son el índice, el score de trauma pediátrico, que es el que nos plantea el ATLS, en el que evalúa 6 ítems: el peso del paciente, el compromiso de la vía aérea, la presión arterial sistólica, el nivel de conciencia, si tiene fracturas y compromiso cutáneo, y da puntaje de +2, +1 y -1, dependiendo del peso. Pues mientras más grande sea el niño, más puntaje; mientras más pequeño sea, menos puntaje. Entre la vía aérea, si es normal, más puntaje; si el paciente lo tenemos intubado o con traqueostomía, puntaje negativo; si el paciente está normotenso, puntaje positivo; y si está hipotenso, puntaje negativo. Nivel de conciencia, si si está consciente o inconsciente; fracturas, si no tiene fracturas, o si tiene fracturas abiertas o múltiples, sin lesiones cutáneas; si no tiene compromiso de tejidos cutáneos, o si tiene gran compromiso de tejidos cutáneos con pérdida de tejido o compromiso de fascia, que nos da un puntaje negativo, lo cual nos da puntajes que van desde menos de 2 puntos hasta 12 puntos positivos, y donde lo importante es que se dice que cuando tenemos menos de 2 puntos, probablemente el paciente no es recuperable, y cuando tenemos 12 puntos, probablemente el paciente no tiene peligro de muerte. La otra escala, que considero yo que es una de las más fáciles de sacar y que tiene evidencia probablemente ya hace unos 5 a 7 años, es el Big Score, por la escala de la mnemotecnia, que involucra la B de base exceso, la I del INR y la G de Glasgow, que tiene en cuenta las variables que más se relacionan con mortalidad en niños debido a choque hemorrágico y trauma craneoencefálico, y evalúa el déficit de base exceso más 2.5 por el INR más 15 menos la escala de coma de Glasgow. ¿Y por qué es importante? Porque se considera que con un puntaje mayor o igual a 16 se correlaciona con mortalidad independiente de intubación o necesidad de líquidos. Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a mostrar algunos estudios para evaluación generalmente de estas escalas, y en este artículo del año 2017 del Colegio Canadiense de Medicina de Emergencias, lo que evalúan es que la mortalidad en los niños con un Big Score menor de 16 es alrededor del 1%, y en el niño con Big Score mayor de 16 puntos, la mortalidad se puede aumentar hasta el 30%, con una sensibilidad de 0,93 y una especificidad de 0,83. Y en la tabla de abajo lo que nos muestra es cada uno de los 3 criterios evaluados con su sensibilidad y especificidad, donde pues el puntaje, el que tiene mayor sensibilidad es el Glasgow, posteriormente la déficit de base exceso y el INR, donde la mayor especificidad la déficit de base, y posteriormente la escala de coma de Glasgow. En este artículo del año 2019 que salió de Pediatric Critical Care of Medicine, evalúan el Big Score y
los resultados funcionales a la descarga del hospital en niños con trauma craneoencefálico. Y lo que se evalúa y se encontró es que las variables asociadas con dependencia del paciente al momento de salir de la institución en un análisis de regresión univariado, principalmente están enfocados en si el paciente llega con alteración del Big Score, tiene un odds ratio de 3.62, ¿sí? Pero lo que más puntaje da son que el paciente llegue al servicio de urgencias con pupilas fijas o dilatadas, con hipotensión para la edad o llegue intubado al servicio de urgencias. ¿Y esto por qué es importante? Por, como dice ahí, es un pronóstico de morbimortalidad al momento del egreso del paciente. Entonces, si para llevarnos de esta diapositiva, pues el paciente con Big Score elevado tiene un mayor riesgo de morbimortalidad y de situaciones puntuales que tenga el paciente pupilas fijas o dilatadas, hipotensión o que llegue intubado al servicio de urgencias. En este estudio, que compara las diferentes escalas de mortalidad, en las que compara el índice de trauma pediátrico, que es el que evalúa la ATLS, el Big Score y el NIS, que ahorita lo mencionaremos. Lo que vemos y lo que plantea es que en el índice de trauma pediátrico, que acordémonos que tiene puntajes de 2 a 12, se dice que el paciente con puntajes de menos de 3 probablemente no va a sobrevivir, y con más de 5 probablemente sobrevivirá, y con el Big Score con puntajes menores de 10 probablemente va a sobrevivir, y con puntajes mayores de 20 probablemente no va a sobrevivir. En este artículo, para mostrar que la sensibilidad del índice de trauma pediátrico, que es el que nos evalúa el ATLS, tiene una sensibilidad del 57%, con una especificidad del 82%, con una seguridad diagnóstica del 75%. El índice de choque, que es una escala fisiológica, tiene un índice de seguridad del 68%, y diferentes escalas, principalmente de adultos como el IS, tiene una seguridad diagnóstica del 75%. Entonces, ya vamos viendo que las diferentes escalas tienen una seguridad aceptable en el paciente pediátrico, y lo más importante que deberíamos hacer en nuestros servicios de urgencias es implementarlos. En estas, las comparaciones de sensibilidad, especificidad y área bajo la curva de las diferentes escalas, en las que vemos que para mortalidad todas tienen generalmente un área bajo la curva por encima o cercanas a 0.8, que son muy buenas. Para longitud de estancia no es tan buena el área bajo la curva, pero para necesidad de cirugía sí es muy aceptable en el paciente pediátrico. Y acá, para mostrar el IS, que me parece que es una escala un poco más compleja porque evalúa 6 ítems, pero con diferentes ítems a evaluar, como el respiratorio, el abdominal, el sistema nervioso, el músculo esquelético, el cardiovascular, dependiendo del porcentaje de pérdida sanguínea, y el compromiso de piel. Y recordando que si tenemos menos de 10 puntos, predice mortalidad menor del 1%, mayor de 15, mortalidad mayor del 10%, y dependiendo del IS, si tengo más de 24 puntos, se considera un traumatismo grave. En los performance para predicción de mortalidad, en diferentes artículos, en este artículo del 2018 del Journal de Cirugía Pediátrica, se evalúan las diferentes escalas de pronóstico de mortalidad a nivel de las unidades de cuidado intensivo, y vemos 4 escalas. Entonces vemos el PRINCE, el PIN y el PELOT, que son escalas de pronóstico de mortalidad en las unidades de cuidado intensivo comparado contra el Big Score. Y la sensibilidad de las 4 escalas está alrededor del 90%, con unas especificidades entre el 81 y el 95, con unos valores predictivos positivos, el más alto para el Big Score en trauma, ¿sí? con un valor predictivo negativo del Big Score de 91%, comparado contra las diferentes escalas que sí están cercanas al 100%. Y acá, para evaluar los ítems del Big Score que predicen mortalidad, el que tiene más odds ratio en este estudio es el INR, ¿sí? Con un área, pero el mejor área bajo la curva es el del déficit de base exceso, ¿sí? Y como tal, el área bajo la curva del Big Score para predecir mortalidad es de 0.94, muy bueno, y comparado contra la comparación del Big Score con otras escalas de severidad, todas generalmente tienen áreas bajo la curva por encima de 0.9, lo cual es muy bueno. Entonces, de acá, como ya lo había dicho hace unos minutos, lo importante es que en todo paciente con trauma hagamos una escala de severidad, sea el índice de trauma pediátrico, sea el Big Score, principalmente, que son probablemente, para mi parecer, las más sencillas,
Y si el paciente ingresa a la unidad de cuidado intensivo, a hacer alguna de las escalas de ingreso a la unidad de cuidado intensivo como el PRINCE o el PIN, que son todas muy buenas desde el punto de vista de sensibilidad y de área bajo la curva para predecir mortalidad. Y eso es importante para definir las intervenciones que vamos a hacer en cada uno de nuestros pacientes. Ya entrando en materia, también hay que recordar que los niños no son adultos pequeños que tienen un tamaño y una forma es diferente, un esqueleto diferente, un estado psicológico aún inmaduro y un sistema respiratorio que logra su estabilización o tamaño adecuado sobre los 8 años. Y como nos lo indica la evaluación primaria, lo que debemos hacer es el ABCD que tanto lo conocemos de muchos años atrás. Entonces, ¿qué hay que mirar en la A? La vía aérea. Entonces, iniciar las maniobras para abrir la vía aérea, administrar oxígeno, descartar la presencia de cuerpos extraños, tener una apropiada inmovilización de la columna cervical, y recordar acá las diferencias anatómicas de la vía aérea pediátrica comparado con el adulto. Entonces, recordar que el cuello de los niños es más pequeño, la epiglotis es más larga y blanda, la vía aérea es más alta y anterior, y la respiración depende en gran parte del diafragma. Entonces, esto lleva a que los niños, ante una situación estresante, puedan progresar rápidamente a una falla respiratoria y tenemos que ser muy juiciosos con la A y la B en el paciente pediátrico para, en ciertas circunstancias, tempranamente asegurar la vía aérea. Y recordar dentro del trauma pediátrico que en el trauma torácico lo más frecuente, a diferencia en el adulto, es la contusión pulmonar con el 53%, las fracturas costales con el 49.5%, el neumotórax con el 37.1% y las patologías amenazantes de la vía que tanto conocemos del trauma de adultos como el hemotórax, la ruptura aórtica, el tórax inestable, tienen frecuencias o incidencias o de porcentajes menores del 13%, siendo tan pequeñas como el tórax inestable, que es menos del 1%. Con respecto a la B, que es la respiración, entonces tenemos que evaluar los signos de dificultad respiratoria, como son el aleteo nasal, las retracciones, los tirajes intercostales, la disociación toracoabdominal, los trastornos de oxigenación y excluir el neumotórax a tensión, que es una de las patologías amenazantes de la vía a la cual nos podemos ver abocados. Y recordar acá las indicaciones para intubación, como son el trauma craneoencefálico severo, Glasgow menor o igual a 8, o disminución de 2 puntos en la escala de coma de Glasgow en el tiempo, la imposibilidad de mantener la vía aérea permeable, falla respiratoria aguda o hipovolemia significativa con alteración del sensorio o los pacientes que requieren ser llevados a cirugía. Y acá es un punto muy importante que ya hace unas semanas lo desglosó muy bien el doctor Oscar Riaño en su exposición de paso a paso de la intubación de secuencia rápida, es que ¿qué secuencia de intubación rápida se debe usar? Entonces hay que recordar que el paciente con politraumatismo puede tener diferentes espectros. Entonces hay que preguntarnos, ¿el paciente tiene trauma craneoencefálico con hipertensión? ¿Tiene trauma craneoencefálico con estado de choque? ¿Tiene politraumatismo con estado de choque pero sin trauma craneoencefálico? Porque dependiendo de las características del trauma, podemos utilizar diferentes medicamentos, que no es la charla para hablar principalmente de intubación de secuencia rápida. Y si no lo puede intubar, ¿qué? Recordar que tenemos herramientas como las máscaras laringeas, que acá dejamos a su disposición los números de las máscaras según el peso, que es una forma rápida de asegurar vía aérea en el paciente que no podemos intubar fácilmente o que puede ser una vía aérea difícil. Y acá no olvidar la cricotiroidotomía, que es una maniobra apropiada temporal que puede mejorar la oxigenación, más no la ventilación, produciendo hipercapnia, y que la cricotiroidotomía quirúrgica rara vez se realiza en niños menores de 12 años, ya que la membrana cricotiroidea no es fácilmente palpable. Ya entrando en la C, hay que recordar que en el paciente pediátrico, para que tengamos un compromiso del gasto cardíaco, debemos tener una pérdida sanguínea cercana al 30%. Entonces, en el paciente pediátrico, la hipotensión es un signo tardío de la pérdida de volemia, y eso lo tenemos que tener muy claro. Lo primero que se altera es la frecuencia cardíaca elevándose, ¿sí? Y la tensión arterial, como ya lo dijimos, y el gasto cardíaco se alteran cuando tenemos pérdidas de volumen menor del 30%.
¿Y esto por qué es importante? Porque tenemos que tener en cuenta que tenemos que reanimar a nuestro paciente según sea la indicación y recordar que si no logramos un acceso venoso en 90 segundos o 2 intentos, tenemos que asegurar un acceso intraóseo. Y recordar que lo podemos utilizar en la tibia, en el fémur, en el esternón, en la espina ilíaca anterior superior, en el húmero, ¿sí? Y que contraindicaciones principalmente son fracturas o infecciones de la piel, pero que tenemos ya cada vez más diferentes sitios donde podemos empezar a utilizar estos accesos para reanimación del paciente si no podemos acceder a un vaso sanguíneo rápidamente. Y recordar acá cómo se comportan la respuesta sistémica a las pérdidas sanguíneas a nivel cardiovascular, sistema nervioso central, piel y gasto urinario, si las pérdidas son menores del 30%, entre el 30 y el 45% y mayor del 45%, que acá queda a su disposición en la presentación. Y que tenemos además desde el punto de vista circulatorio otro tipo de herramientas para evaluar el compromiso, como son biomarcadores, como el lactato sérico, en el que se ha visto que un lactato sérico mayor de 4.5 al ingreso, al 4.7 al ingreso al servicio de urgencias tiene una mayor probabilidad de una injuria severa, pero menor de 4.7, entre 2 y 4.7, el paciente es un valor indeterminado desde el punto de vista de los resultados que se pueden dar de nuestro paciente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en nuestro paciente? Pues evaluar los signos de choque, hipotensión, piel fría y pálida, llenado capilar, piel, pulsos, lactato, compromiso de la base exceso, si tiene oliguria. Y acá, para un ítem que venimos hablando desde las perlas del manejo pediátrico, las 10 perlas en la diapositiva más o menos 10, que es el índice de choque pediátrico en el paciente con trauma severo. Este es un artículo del 2014 en el que se validó el índice de choque pediátrico en paciente con trauma pediátrico, en el que se plantea que en un niño entre 4 y 6 años el índice de choque máximo tolerado es 1.22, entre 6 y 12 años 1 y mayor de 12 años 0.9. ¿Y cómo se saca el índice de choque? Entonces, el índice de choque es frecuencia cardíaca sobre tensión arterial sistólica. Entonces, es importante tener estos valores en mente, porque lo más importante del índice de choque no es el valor único, sino la tendencia. Y acá hay que hacer la salvedad que cuando yo tengo un paciente con un politraumatismo, generalmente nos llegan a los servicios de urgencias hipoxémicos, con dolor, ¿sí? Con pérdidas sanguíneas. Y lo primero que hacemos nosotros debemos hacer es colocarles oxígeno a una vía intravenosa y calmarles el dolor. ¿Y qué esperamos con estas medidas? Que la frecuencia cardíaca baje y la tensión arterial por lo menos se mantenga, lo cual involucraría que después de nuestras intervenciones el índice de choque debería bajar. Pero si en nuestro ejercicio profesional el paciente, a pesar de la hidratación, de la colocación de oxígeno, de manejo del dolor, el índice de choque se aumenta, tenemos que plantearnos que hay una hemorragia significativa en el contexto del trauma que no hemos documentado y que tenemos que buscar y tratar. Acá para recordar lo que nos plantea desde el punto de vista del choque en el paciente con politraumatismo, la TLS, que es diferente a otros tipos de choque en los que nos dice que nos tenemos que poner un bolo de 20 cc por kilo de lactato de Ringer de solución salina, y si el paciente, a pesar de este bolo, persiste con hemodinamia normal, plantearlo la transfusión de glóbulos rojos y dependiendo de este tipo de situaciones, definir el manejo del paciente si requiere manejo quirúrgico o no, y si no requiere manejo quirúrgico, trasladar a un centro de atención de trauma como lo tiene en Estados Unidos, donde hay diferentes sitios de atención de los pacientes con trauma. Entonces, ¿qué esperamos nosotros con la reanimación hídrica? Como yo dije anteriormente, entonces recordemos que lo primero es que debemos esperar una respuesta adecuada, entonces con disminución de la frecuencia cardíaca, mejoría del estado de conciencia, retorno de los pulsos periféricos, retorno del color, temperatura distal, gasto urinario adecuado en el paciente pediátrico, ¿sí? Pero si no tenemos esta respuesta, pensar que tenemos una pérdida sanguínea que no hemos logrado documentar y que tenemos que como tal manejar. A nivel neurológico, que es la D, pues tenemos que evaluar la escala de coma de Glasgow, que la tenemos acá en la gráfica, en el mayor de un año y en el menor de un año, ¿sí? Tanto en respuesta de la apertura ocular y de la respuesta motora, y en la respuesta verbal mayor de 5 años, de 2 a 5 años y menor de 2 años, en el que tenemos que tener en cuenta que la sensibilidad de la escala de coma de Glasgow en el niño es diferente a la del adulto. Se plantea que la sensibilidad
de la escala de coma de Glasgow en un paciente pediátrico está alrededor del 81% y en un paciente adulto alrededor del 91%, pero sigue siendo la herramienta con la que evaluamos el estado de conciencia en el paciente pediátrico normalmente. Con respecto a la E, entonces en exposición tenemos que buscar lesiones que sugieran otros traumas. Los niños son más susceptibles a la hipotermia durante la reanimación, por lo cual los debemos exponer rápidamente, pero rápidamente cubrirlos. ¿Y por qué es importante? Porque la hipotermia nos puede llevar a vasoconstricción, coagulopatía, acidosis y aumento de las demandas metabólicas del paciente. ¿Qué otras cosas tenemos que evaluar? En la E, con la colocación de sonda vesical para cuantificar líquidos, tomar glucometría, laboratorios y plantearnos la toma de imágenes como TAC, radiografías de columna cervical, tórax, pelvis, ecofaz y a qué paciente, que ahorita trataremos de hablar de este punto. En este ítem voy a hacer un alto en el camino para hablar de un tema que es probablemente al que nos vemos abocados con el paciente crítico pediátrico, que es la coagulopatía traumática aguda. Entonces, se considera la coagulopatía traumática aguda como un estado de disfunción en el sistema hemostático corporal en respuesta al estado traumático y es definido por la elevación del INR. Se considera que la incidencia en pediatría es del 28 al 51%, pero evaluando los pacientes en cohortes se dice que alrededor del 6.9% de la cohorte de algunos estudios tienen INR elevado, pero de los pacientes que tienen INR elevado, solo el 17% tenían hemorragia. ¿Sí? Entonces, el INR elevado sirve para la definición, pero no puede ser blanco de tratamiento. ¿Sí? Y blanco de tratamiento involucra o plantearse en el paciente colocación de hemoderivados. Vamos a hablar del respecto. Entonces, en la coagulopatía traumática, que está involucrada la hipotermia, la acidosis, el sangrado, la hemodilución, el consumo de los factores, ¿sí? Y con respecto a esto, hay que recordar que el trauma genera un aumento en la trombina, fibrinolisis, disminución del fibrinógeno, y por el otro lado, el estado de choque puede alterar la fibrinolisis y producir disfunción plaquetaria, y donde por el estado neuroendocrino una activación de la proteína se activa, nos genera una coagulopatía traumática aguda. Pero en el paciente en contexto con trauma, en el que lo reanimamos hídricamente y que podemos llevar a hemodilución, y dependiendo del tipo de líquidos o de situaciones que se presentan, que hay acidosis o hipotermia, nos puede generar este trauma adicional de la hemodilución, la acidosis y la hipotermia, nos genera una coagulopatía inducida por trauma. ¿Y esto por qué es importante? Se ha evaluado en diferentes estudios la mortalidad por el rango de INR. ¿Y qué es lo importante? Si ustedes ven en esta gráfica, es que si yo tengo INRs mayor a 1.5, ¿sí? Comparados entre el momento del ingreso y la admisión, la mortalidad puede elevarse por encima del 30%, ¿sí? Llegando a ser en INR mayor de 1.8, persistiendo a las 24 horas estos valores, mayor de 92% la mortalidad. Y acá, para mostrar que la sensibilidad de un INR mayor de 1.3 está por encima del 79% y un INR mayor de 1.5 del 57%, pero que el INR elevado tiene una especificidad entre el 77 y el 92%, con un valor predictivo negativo entre el 94.6 y el 96.9%. En esta gráfica, para mostrar lo importante de las tendencias. Entonces, si yo tengo un niño que llega con un INR normal y a las 24 horas el INR persiste normal, la tasa de mortalidad al final es de alrededor del 3.5%. Si tengo un paciente que llega con el INR normal y a las 24 horas está elevado, la mortalidad se puede aumentar hasta el 43%. En el paciente que tiene INR elevado y a las 24 horas es normal, la mortalidad está alrededor del 8.1%, y en el paciente que tiene INR elevado al ingreso y persiste elevado a las 24 horas, su mortalidad se puede elevar al 69.1%. Y para esto, ¿qué podemos hacer? Entonces podemos colocar a los pacientes un antifirinolítico como el ácido tranexámico. Entonces, en el estudio CRASH-2 demostró la reducción de la mortalidad en adultos y en niños su aplicación temprana muestra también disminución en la mortalidad.
y se plantea que la dosis sea de 15 miligramos por kilo, máximo 1 gramo, cada 8 horas. Algunos estudios plantean la infusión de 2 miligramos kilo hora, y el beneficio es que es una intervención barata y con pocos efectos adversos. En el año 2019 salió el estudio CRASH-3, que plantea es que el ácido tranexámico también se puede colocar en el contexto de trauma craneoencefálico. En el CRASH-2 planteaba que el ácido tranexámico no se debería colocar en el contexto de trauma craneoencefálico. En el CRASH-3 del año pasado ya plantea que sí se puede colocar en el paciente que tenga trauma craneoencefálico. Y dentro de la coagulopatía también tenemos que tener en cuenta, y lo mencionamos anteriormente, a qué pacientes tenemos que meter en protocolos de transfusión masiva. Y eso que involucra es pedir o tener reservados todos los hemoderivados que consideramos que puede necesitar nuestro paciente. Entonces, en este artículo del 2019, ¿sí?, del Journal de Cirugía Pediátrica, se evalúa el ABC, que es conocido de los adultos, y le adicionan el D y el E, que mejora la sensibilidad en el paciente con trauma pediátrico. Entonces, ¿qué evalúa? El ABC. Entonces, el ABC evalúa el A, el B y C, evalúa si el paciente tiene trauma penetrante, mecanismo de trauma penetrante, que es la B, el FAS positivo. La C involucra el compromiso hemodinámico, que en pediatría sería si tiene alterado el índice de choque. Y el D evalúa la adición de lactato y déficit de base exceso en el paciente pediátrico, donde se plantea como positivo que tenga un lactato mayor de 5.6 y una base exceso mayor de -13. Se plantea que si yo tengo un ABCD score de mayor o igual a 1, tengo una sensibilidad de 97.9% y especificidad del 40%, mayor o igual a 2, sensibilidad del 87%, y mayor o igual a 3, sensibilidad del 77% con especificidad del 78%. O sea, ¿qué es esto? Si yo tengo un paciente que tiene un trauma penetrante, una ECOFAS positiva o un índice de choque positivo con hiperlactatemia o con acidosis metabólica con base exceso elevada, es un paciente que tiene una alta probabilidad de requerir transfusión masiva y debo pedir al banco de sangre todos nuestros hemoderivados para este paciente porque los puede llegar a necesitar. ¿Y qué se considera de transfusión en trauma? Entonces se dice que el 5 al 15% de los pacientes con trauma requieren transfusión de hemoderivados. Los grupos de trauma activan protocolos de transfusión masiva con pérdidas de más del 50% de la volemia o administración de 40 cc por kilo de cristaloides y 20 cc de glóbulos rojos. Se considera que 40 cc por kilo de transfusión de todos los hemoderivados puede llevar en algunos artículos a aumentar la mortalidad, pero no son consistentes estos resultados. Y lo que plantea en pediatría el grupo ATOMAC en transfusión masiva es una relación de glóbulos rojos plasma 1:1 que puede disminuir la mortalidad. Entonces, en este protocolo de transfusión masiva lo que plantean es que si yo tengo un paciente que ha perdido 20 cc por kilo de sangre, le empecemos infusión de cristaloides de 20 a 40 cc. Si hemos perdido la mitad de la volemia, 40 mililitros por kilo, empezar a transfundir glóbulos rojos a un volumen de 30 cc por kilo. Pero si ya hemos perdido una volemia, tenemos que ponerle glóbulos rojos y plasma, 2 volemias, glóbulos rojos, plasma, plaquetas y críos, y después de esto, por cada volemia, adicionalmente a lo ya mencionado, considerar la colocación de factor 7. Y ya entrando en la última parte, como lo dijimos a momento inicial, que es en el paciente con trauma craneoencefálico, que nos íbamos a enfocar en esta parte de la charla de aproximación al trauma pediátrico, en el trauma craneoencefálico leve, que es alrededor del 81% de todos los traumas. Traemos a colación lo que son las reglas de predicción PECAR. ¿Para qué nos sirve la regla de predicción PECAR? Para definir el paciente con trauma craneoencefálico leve, a quién sí le hacemos TAC de cráneo. Se plantea que alrededor del 27% de los pacientes con trauma craneoencefálico leve no se les debería haber hecho en el servicio de urgencias un TAC de cráneo. Recordemos que la irradiación que da un TAC es muy importante y aumentaría el riesgo de que ese paciente en unos años tenga una neoplasia. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que ser muy juiciosos en la consideración de toma de imágenes que involucren tanta radiación. Entonces, lo que plantea el PECAR lo divide en niños menores de 2 años y mayores de 2 años y evalúa estos ítems: escala de coma de Glasgow, signos de estado mental alterado, fracturas
palpables, hematomas en la región temporal, parietal y occipital, historia de pérdida de conciencia, injuria de mecanismo severo o no actuación normal con el padre de los niños en el menor de 2 años y en el mayor de 2 años, escala de Glasgow, signos de estado mental alterado, fractura de base de cráneo, cefalea severa, historia de pérdida de conciencia, mecanismo de injuria severa e historia de vómito. Y si tengo más de 2 puntos de estos, se considera que debo tomarle neuroimagen porque el paciente puede tener una injuria intracraneana importante clínicamente. ¿Sí? Y lo que muestra es que tiene la regla PERCAR un valor predictivo negativo mayor del 99.9%. O sea, ¿qué es lo que plantea la regla? O sea, que la probabilidad de que si yo tengo menos de uno solamente de estos ítems positivos o no tengo ninguno, la probabilidad de que yo le haga, de no hacerle TAC y que el paciente se complique es casi nula. Se dice que un paciente de más o menos 1000 pacientes pueden tener una injuria intracraneana clínicamente importante, que no es igual a que tenga necesidad de manejo neuroquirúrgico. Son dos cosas totalmente diferentes. Se plantea que pacientes con regla PECAR que necesiten manejo quirúrgico y que no se les haya hecho TAC cumpliendo las reglas PECAR, o sea, que tenga menos de un punto, es un valor casi que ínfimo, menos de 0,02%. Entonces, lo importante de las reglas PECAR en el trauma craneoencefálico leve es que nos plantea a quién deberíamos y a quién no deberíamos tomarle una neuroimagen en el contexto de un trauma craneoencefálico leve. Y lo importante de las reglas PECAR es que ya se ha validado cuando el paciente llega tan tarde como a las 24 horas para definir si con 24 horas de manejo no en un ambiente hospitalario se debería o no se debería tomar neuroimágenes basados en la regla de predicción PECAR, y se ha visto que a las 24 horas sigue siendo igual de sensible y con adecuados valores predictivos negativos la predicción PECAR. Entonces, la consideración es que en todos los servicios de urgencias para valoración del paciente pediátrico con trauma craneoencefálico leves utilicemos la regla de predicción PECAR. Con respecto al abdomen, hay diferentes escalas para definir la probabilidad de un trauma abdominal contuso. Entonces acá dejamos la escala BATIC, que es ya de hace unos 10 años, que evalúa diferentes ítems y que tiene un punto de corte de 7 puntos con una sensibilidad muy buena, pero que realmente no la utilizamos frecuentemente en los servicios de urgencias. Probablemente lo que nos sirve más es este tipo de predictores que planteamos en este artículo del 2017, en el que evalúa los predictores de hallazgos tomográficos en abdomen positivos en contexto de un paciente con trauma abdominal cerrado, pediátrico. Entonces, que tengan una escala de severidad elevada, tiene un OR de 1.14 con el IS, que tenga un examen abdominal anormal, un OR de 5.95, una ALT mayor de 125, tiene un OR de 46.28, una radiografía de pelvis anormal 0 de OR 1403, hematuria macroscópica OR 414, un hematocrito menor de 30, un OR de 8.51 y un FAS positivo de 2.61. Entonces, ¿qué nos plantea este estudio? Si tenemos un paciente con un examen abdominal anormal, con unas transaminasas elevadas, principalmente de la LT, que tenga una radiografía de pelvis anormal, si es del caso, o una hematuria macroscópica, y con una hematocrito menor de 30, es un paciente al que deberíamos hacerle un TAC de abdomen con doble contraste. Acordémonos que el contraste endovenoso es más que todo para mirar el compromiso de los cilios vasculares de los órganos sólidos, y el medio de contraste oral es el que nos sirve para mirar el compromiso de las vísceras huecas. Entonces, desde este punto de vista, lo que más tenemos que llevarnos de esta gráfica es, si tenemos un examen abdominal anormal con transaminasas elevadas y hematuria macroscópica o hematuria en el parcial de orina, es un paciente que podría ser importante tomarle un TAC abdominal porque es altamente factible que tenga algún hallazgo anormal en esta imagen. En síntesis, ya para terminar en esta presentación, ¿qué hacer en un politraumatismo? Entonces, en el minuto cero, cuando llega nuestro paciente al servicio de urgencias, debemos evaluar la vía aérea, la respiración, el llenado capilar, la frecuencia cardíaca, si tiene hemorragias activas y la escala de coma de Glasgow, empezar el manejo de la vía aérea con estabilización de la cervical, empezar las maniobras de reanimación cerebrocardiopulmonar, obtener accesos venosos, decomprimir neumotoras si es el caso, evaluar signos de taponamiento cardíaco, elevar la cabecera a 30 grados, medir oximetría y tomar muestras para laboratorio. En el minuto 5, mantener adecuada vía aérea,
¿sí? Respiración, circulación, escala de coma de Glasgow, mantener la temperatura, buscar heridas penetrantes, si es del caso y se puede poner una sonda nasogástrica u orogástrica, accesos vasculares, toracostomía, si es del caso, pericardiocentesis si pensamos en un taponamiento cardíaco, transfusiones y medicamentos, prevenir el aumento de la PIC con las medidas que instauremos. En el minuto 10, mantener una adecuada vía aérea, ventilación, circulación, sonda vesical, acceso arterial si se necesita, toracotomía de reanimación si se necesita, medicamentos incluidos para el manejo del dolor, cirugía, continuar monitorización de signos vitales y si está intubado, idealmente capnografía, y en el minuto 20, vía aérea adecuada, respiración, circulación, escala de coma de Glasgow, repetir el examen físico completo, la tracción cervical, inmovilizar fracturas, colocar medicamentos como el toxoide tetánico y antibióticos si tenemos fracturas abiertas, considerar catéter de PICC si se necesita y repetir laboratorios en caso de ser necesario. Entonces, para cerrar esta charla con ustedes, dejo como conclusiones principalmente las 10 perlas del trauma pediátrico, principalmente. Seguir los lineamientos de la TLS, ¿sí? Tratar de mantener una adecuada oxigenación de nuestro paciente desde el punto de vista circulatorio, tratar de reanimación hídrica adecuada desde el punto de vista con cristaloides inicialmente y después con hemoderivados si es del caso. Evaluar el índice de choque que es tan importante desde el punto de vista de toma de decisiones, como les mostré. Desde el punto de vista evaluar las escalas de severidad, sea el ITP, índice de trauma pediátrico, o el Big Score, ya que acordémonos que, como lo mencioné, el Big Score puede tener la diferencia entre un paciente con un Big Score menor de 16 y mayor de 16 es que el menor de 16 tiene una mortalidad alrededor del 1% y el de mayor de 16 tiene una mortalidad que puede elevarse hasta el 30%. Y en el ITP, un ITP menor de 2 puntos probablemente es un paciente no recuperable. Los otros ítems, pues acompañamiento con los padres, pensar en trauma no accidental y manejo del dolor de nuestros pacientes. Recordar, y para hacer hincapié en las últimas diapositivas, no olvidar lo que es la coagulopatía traumática aguda, entonces tomarle INR a nuestros pacientes, que hace parte del Big Score, sea la indicación, si tenemos un INR elevado, colocarles ácido tranexámico, plantearnos, pedir todos los hemoderivados en el paciente con ítems que nos hacen pensar en que va a requerir transfusión masiva, como es que tenga un trauma penetrante, ECOFAS positivo, índice de choque aumentado, acidosis metabólica importante o hiperlactatemia, y desde el punto de vista ya de la que hablamos al final, evaluar en el paciente con trauma craneoencefálico leve las reglas de predicción PECAR para definir la necesidad de toma de TAC de cráneo, y en trauma de abdomen, ¿sí? En el paciente que no es claro si necesita una imagen o no tenemos a disposición un ECOFAST, tomarle unas transaminasas, un parcial de orina, un hemograma, para tomar la decisión si el paciente es candidato a un TAC de abdomen con doble contraste. Muchas gracias, espero que hayamos dejado en el ambiente un poco de organización mental para el manejo del paciente con trauma pediátrico en los servicios de urgencias, y si en algún momento dado podemos hacer una intervención para resolver dudas al respecto del tema, estaremos atentos, y muchas gracias por la invitación al Rincón Pediátrico. Feliz tarde.